Muy bien, buenas noches. Bueno, pues ahora vamos a platicar, o a estudiar y a leer algo del punto 32. Yo creo que lo vamos a acabar o ahora mismo. Se titula Batallar por la percepción de la unicidad del Creador. Obviamente tenemos que entender qué significa unicidad del Creador, que seguramente lo va a tratar aquí el Rab. Y cuando se dice batallar por la percepción, pues es hacer los esfuerzos y los trabajos que necesitamos hacer para percibir más y más y gradualmente más las cualidades del Creador. Bueno, empezamos a leer. Dice así, en la Kabbalah, las masas se conocen como los dueños de casa, Baal Bait, porque aspiran a construir su propia casa. ¿Qué es construir su propia casa? Una vasija egoísta, el cli, y llenarla con placer. Eso lo vemos bien común dentro de la percepción material. Los deseos de quien asciende espiritualmente provienen de la luz del Creador y se centran en la tarea de construir un hogar, una casa para el Creador en su respectivo corazón, para que se llene con la luz del Creador. Discernimos todas las ideas y todos los acontecimientos de acuerdo a nuestras propias percepciones. Asignamos nombres a los diferentes acontecimientos que ocurren de acuerdo a las reacciones de nuestros órganos sensoriales. De modo que si nos referimos a una acción o algún objeto en particular, pues estamos expresando cómo lo percibimos personalmente. Cada uno de nosotros determina el nivel de maldad, es decir, el nivel de ego, el nivel de deseo de recibir para ti mismo. Cada uno de nosotros determina el nivel de maldad en cualquier objeto en particular, de acuerdo al grado en el cual ese objeto obstruye nuestra recepción de placer. En ciertos casos, no podemos tolerar alguna proximidad a ciertos objetos. Así que nuestro nivel de comprensión de la importancia de la Cábala y de sus leyes determinará la maldad, y ya sabemos qué significa maldad, la maldad que discerniremos en aquello que esté puesto en el camino de nuestra observancia de las leyes espirituales. Por lo tanto, si deseamos alcanzar el nivel de odio hacia todo lo malo, debemos trabajar en exaltar el sendero de la Kabbalah y al Creador en nuestras mentes. De esta manera, cultivaremos dentro de nosotros amor hacia el Creador y al mismo grado desarrollaremos odio hacia el egoísmo, que se conoce en este asunto como es lo que conocemos como maldad. Dice el Rab que en la lectura de la Pascua judía hay una historia sobre 4 hijos, cada uno de los cuales hace una pregunta con respecto al trabajo
espiritual de uno. Aunque las 4 cualidades estén presentes en cada uno de nosotros, y aunque la Kabbalah hable generalmente de una sola imagen compuesta de una persona con relación al Creador, no obstante, las 4 cualidades pueden ser examinadas como 4 tipos distintos de personalidades. Y esto es importante que lo entendamos a cabalidad. Dice así: la Kabbalah es otorgada para ayudar a enfocarnos en nuestra lucha contra el egoísmo. Punto. La Kabbalah es otorgada para ayudar a enfocarnos en nuestra lucha contra el egoísmo, contra el deseo de recibir para sí mismo. Si no tenemos ninguna pregunta sobre nuestra propia naturaleza, significa que todavía no hemos llegado a percatarnos de nuestra propia maldad. Maldad conocida como la conocemos en Kabbalah. Y por lo tanto, no tenemos ninguna necesidad de la Kabbalah. En este caso, si creemos en el castigo y la recompensa, podremos ser motivados por la idea de que existe una recompensa por cumplir las leyes espirituales. Pero ya más adelante, si ya actuamos para ser recompensados, pero todavía no sentimos nuestro propio egoísmo, no podemos corregirnos, porque no tenemos ninguna percepción de nuestros propios defectos. Es decir, cuando se conoce la maldad interna tuya o mía, respectivamente, es que quiere decir que estamos percibiendo claramente nuestros propios defectos. Y esto es muy importante para todos nosotros, porque en base a esto es como iniciamos el despegue en el sendero de la Kabbalah. Entonces, debemos aprender, debemos de estar alertas y debemos de ser muy cuidadosos a observar los mandamientos de manera desinteresada. Desinteresada. Como resultado, nuestro egoísmo entonces saltará o se revelará y te creará en tu mente preguntas como: ¿cuál es el propósito de este trabajo? ¿Qué gano con esto? Estás esforzándote y no ganamos nada. ¿Qué pasa si eso es contrario a mis deseos? Y empiezan las preguntas con el objeto de que te des cuenta que no estás siendo recompensado por el esfuerzo que estás realizando. En este punto, dice el Raf, necesitaremos justo la ayuda de la Kabbalah para comenzar el trabajo contra nuestro egoísmo. Puesto que hemos comenzado a sentir, a diagnosticar el grado de deseo de recibir o de maldad que tenemos dentro de nosotros mismos. Ese ego que tenemos, que es el que nos hace querer recibir todo y comernos todo para nosotros.
hay una fuerza espiritual particular, el Rab le llama un ángel, que es responsable de generar el sufrimiento en una persona a fin de que le sea claro que uno no puede satisfacerse al gratificar su egoísmo. Este sufrimiento lo incita a uno a apartarse gradualmente de los límites del egoísmo, evitando así seguir siendo su esclavo para siempre. Se dice que antes de que la Biblia fuera otorgada a Israel, el Creador se la había ofrecido a todas las demás naciones del mundo y todas ellas la habían rehusado. Cada uno de nosotros es como un mundo en miniatura, el cual consiste de una multitud de deseos. Y esta multitud de deseos es a lo que se les llama naciones del mundo. Así que aclaremos esto. Tus deseos egoístas son la multitud de deseos, es lo que en Kabbalah se conoce como naciones del mundo. Así pues, debemos saber que ninguno de nuestros deseos es adecuado para el ascenso espiritual, porque son deseos egoístas, deseos de querer generar o desear el placer para ti mismo. Ninguno es adecuado en ese sentido, en esa dimensión, al ascenso espiritual. Pero hay uno que está también dentro, que es el deseo de avanzar hacia el Creador. Y este deseo de querer avanzar hacia el Creador se conoce con el nombre de Israel, que significan en hebreo Yashar Kel, que significa directo a Él. Es decir, somos Israel porque vamos directo a Él. Punto. No es porque estamos viviendo allá en el Mediterráneo o allá en el Sinaí o somos israelitas de Tel Aviv. No. Este es el verdadero sentido de esto cuando se dice naciones del mundo e Israel. No hay otra forma de verlo. Si lo quieres ver de otra forma, te estás equivocando. Hablando de el sendero de la Kabbalah, si lo quieres ver de forma material, bueno, pues sí existe el territorio de Israel y sí existen las demás naciones del mundo, pero esto no nos interesa en este momento. Estamos hablando espiritualmente del sendero de la Kabbalah, por lo tanto. Bueno, solamente al escoger este deseo, el de ir directamente hacia Él, es decir, el deseo de Israel, por encima de todos los demás, y aclaro, no está diciendo el Rab que todos los demás los debemos de destruir. No, si tomamos este deseo por encima de todos los demás, el individuo comienza a recibir la sabiduría oculta de la Kabbalah. Gradualmente, poco a poco, conforme vamos haciendo lo que tenemos que hacer. Sigo leyendo. La ocultación del nivel espiritual de uno es una de las condiciones imperativas para un exitoso ascenso espiritual. Sí, la ocultación, el no poder revelar ciertas cosas, las vas a ir revelando
o vas a ir quitando los velos que tiene la ocultación gradualmente conforme vayamos haciendo el trabajo. Entonces, por eso el Rab nos dice que la ocultación en el nivel espiritual, pues es una condición imperativa para el exitoso ascenso espiritual. Dice el Rab, remarcando esto, la ocultación de este tipo implica la realización de acciones que no sean perceptibles a los demás. Esta es la ocultación. La realización de acciones, pues, que no son perceptibles a los demás. Lo más importante, sin embargo, es la ocultación que se da de los pensamientos y aspiraciones de la persona. Si se presenta una situación en la que un cabalista debe explicar o expresar cierto punto de vista, pues es necesario que esta explicación sea lo más vaga posible y estas expresiones sean en términos muy generales, de modo que las verdaderas intenciones del cabalista no se hagan claras. Esto es para platicar con con las masas, pero ya cuando estás estudiando es otra cosa. Ya cuando estamos dentro del proceso, dentro del sendero, las cosas se van a ir aclarando poco a poco. Y al respecto, da un ejemplo el Rab. Dice, por ejemplo, supongamos que una persona hace una generosa donación como soporte a las clases de Kabbalah, pero de antemano establece la condición de que sea publicado en el periódico de un reconocimiento público del donante. Es un ejemplo. También tendría que mencionarse la generosa suma de dinero otorgado para que el donante reciba fama y por consiguiente obtenga placer de esto. Sin embargo, aunque parezca bien claro que el honor es el principal deseo del donante, es también posible que el donante desee disimular el hecho que el artículo del periódico promoverá la difusión de la Kabbalah. Así, la ocultación ocurre generalmente en las intenciones, no en las acciones. Y esto es muy importante en la espiritualidad del sendero de la Kabbalah. El asunto es las intenciones, no tanto las acciones. Si el creador necesita enviar a un cabalista un sentimiento de declive espiritual, pues entonces primero él le quitará la fe en otros grandes cabalistas. De lo contrario, el cabalista podría recibir estímulo de ellos y por lo tanto jamás llegaría a experimentar la declinación espiritual. Las multitudes que cumplen los mandamientos solamente están preocupadas por sus propias acciones, pero no con sus intenciones. Les es claro que los que cumplen para obtener una recompensa, ya sea en este mundo o en el siguiente, tienen siempre una justificación de sus acciones.
percibiéndose o queriéndose percibir a sí mismos como justos. Por otra parte, un cabalista que trabaja en la corrección de su egoísmo innato, siempre procura controlar cada intención para observar los mandamientos. En nuestro trabajo interior de transformar nuestro egoísmo, debemos procurar siempre controlar la intención para observar los mandamientos. Y esto lo vamos aprendiendo poco a poco. Así pues, mientras el deseo sea realizar la voluntad del Creador de forma desinteresada, pues el cuerpo o el deseo de recibir se opondrá a esto, junto a los pensamientos que constantemente obstaculizan. Por consiguiente, el cabalista se sentirá como un pecador. Esto de sentirse como un pecador o que estás haciendo un buen trabajo en la espiritualidad o no lo estás haciendo, todo esto tiene un propósito. Todo esto te lo está mandando desde arriba la superioridad o el creador, como tú le quieras ver. Porque el creador desea incitar al cabalista a dedicarse a la corrección constante de sus pensamientos y de sus intenciones. Y entonces eso se vuelve una lucha interna de todos los días, en todos los momentos. Así, el cabalista no permanecerá esclavizado por el egoísmo y no continuará trabajando para sí mismo, al igual que otros. Y se dará cuenta que no hay otra manera de realizar esa voluntad del Creador, salvo para su beneficio. Y cuando estás en este proceso, surge un sentimiento muy intenso y llega a ser peor que el sentimiento de las masas. Para las masas, su inhabilidad de captar su verdadero estado espiritual es la causa subyacente de la observancia física de los mandamientos. Pero el cabalista, el hombre que quiere ser cabalista, está obligado a transformar las intenciones egoístas en altruistas. Puedes ser un estudiante y ves y oyes la información y no hay problema, te la grabas y dices que estás estudiando diario a todas horas y demás. Pero si no pasas de ahí y no te conviertes en una persona que verdaderamente va a transformar las intenciones egoístas en altruistas, no vas a poder ser llamado cabalista, no puedes finalmente entrar al sendero y acabarás por incumplir los mandamientos o las mismos de la Kabbalah. Y poco a poco será tu expulsión
y aguardarás otro tiempo más, no sabemos cuánto, para regresar. Así que esta situación es inclusive peor que las masas, peor que la situación de las masas. Un individuo, sigo leyendo, está constantemente en un estado de guerra, de conformidad con sus deseos. Pero hay una guerra de naturaleza contraria, en la cual el individuo batalla en contra del yo para renunciar a todo el territorio del corazón por el Creador y para llenar el corazón de su enemigo natural, el altruismo. ¿Por qué enemigo natural? Porque estás hecho de puro deseo de recibir para ti. Y el objetivo de esta guerra, de esta batalla, es asegurar que el Creador ocupe todo el ser de la persona. No solamente porque esta es la voluntad divina, sino también porque esto es deseado por la persona. Y esto es quizá lo más importante, que tú estás deseando esta situación conscientemente. Y así que el Creador debe gobernar y guiarnos porque se lo pedimos. En semejante batalla, en semejante guerra interna, debemos ante todo dejar de equiparar el yo con el cuerpo, dice el Rab, y aceptar que el cuerpo, el intelecto, los pensamientos y las emociones son todas cualidades externas enviadas por el Creador, pero solo para impulsarnos a dirigirnos a Él en busca de ayuda, para pedirle superar estos atributos, para suplicarle que fortalezca la noción de su unicidad, para reforzar el conocimiento que es Él quien nos envía todos los pensamientos, para implorar que Él nos envíe la fe y el sentimiento de su presencia y su dominio. Esto es la unicidad del Creador. De esta manera, independientemente del hecho que probablemente sepamos que el Creador creó todo y tiene dominio sobre todo, es decir, la línea derecha, aún así, siempre y en todo el camino del sendero podemos pensar que alguna otra persona nos ha hecho daño o que podría hacernos algo malo. Y eso es parte de la otra línea, la línea izquierda. Y ya lo veremos con más profundidad este sistema de derecha, izquierda y media. Por un lado, sigo leyendo, estamos convencidos de que todas las acciones emanan de una única fuente. Eso ya está más que visto, el Creador. Y ya esto le vamos a llamar la línea derecha. Por otra parte, no podemos suprimir el pensamiento de que alguna otra persona o personas o grupos o situaciones nos está afectando.
o que el resultado de un acontecimiento depende no del creador, sino de otra cosa. Esta forma de equivocarnos, de estar constantemente dando razones 100% materiales sin involucrar la voluntad del creador, es la línea izquierda. Decimos, ¿por qué se está viendo guerra aquí? ¿Por qué se están muriendo de hambre? Porque no trabajan, porque aquel está queriendo controlar a aquellos y hace la guerra. Todo eso está siendo enviado. Esa línea izquierda, vamos a tener que trabajar en esa línea izquierda con la línea derecha, que es el creador en sí mismo. Y entonces, estos diferentes enfoques derecha contra izquierda, izquierda contra derecha, estos choques internos, dice el Rab, entre percepciones opuestas, ocurren por varias razones, dependiendo de nuestros vínculos sociales, hasta el momento en que el Creador nos ayuda a alcanzar la línea media. Primero está la lucha entre la derecha y la izquierda con la derecha. Pero cuando empiezas a revelar o a transformar esa línea izquierda hacia la derecha, esa unión de esas dos líneas es lo que el cabalista llama la línea media. Así pues, la batalla se lleva a cabo por nuestra percepción de la unicidad del Creador, y mientras que los pensamientos que obstaculizan son enviados precisamente para luchar en contra de estos. Luchamos por la victoria con la ayuda del Creador, derecha, y por el logro de una mayor percepción de su dominio, es decir, el logro de una fe mayor. Así pues, nuestra guerra natural, ese esfuerzo interno, ese trabajo interno, derecha, izquierda y media, se centra en satisfacer nuestro egoísmo y apoderarnos de mayores ganancias. Esa es la línea izquierda, como todas las guerras en nuestro mundo. Sin embargo, la meta o la guerra misma, la guerra en contra de nuestra propia naturaleza, se centra en renunciar al dominio sobre nosotros mismos, al enemigo, el creador. La meta o guerra procura entregar todo el territorio en nuestras mentes y corazones al control del creador. De modo que él pueda llenar ese territorio consigo mismo y conquistar todo el mundo. Es decir, el mundo del individuo. Y el mundo más grande como un todo, además de dotar a todas las creaciones de sus cualidades, pero de acuerdo a la voluntad de ellas. Esto lo vamos a ir practicando allá muy adelante. Sigo leyendo. El estado en el cual
los deseos y las cualidades del Creador ocupan todos los pensamientos y deseos de una persona, se conoce como un estado altruista, un deseo de dar, un estado altruista. Esto incluye, como les decía, el estado de dar, el estado de renuncia del alma física de uno al Creador y el estado de retorno espiritual, que en hebreo se conoce como Teshuvah. Todos estos estados van a surgir bajo la influencia de la luz, de la bendición, o como dice en hebreo, de la luz de la Or Hasadim, la cual emana del Creador y nos da fuerza para soportar los pensamientos obstaculizadores del cuerpo, es decir, los pensamientos del egoísmo, los pensamientos persistentes del deseo de recibir para nosotros mismos. Pero además te está mostrando esta misma luz conocimientos sobre cómo está funcionando el mundo paralelamente a ello. Esto que está pasando, esta situación que le llama el Rab la condición anterior, esta de Or Hasadim, no necesariamente puede que sea constante, porque podremos superar ciertas obstrucciones en nuestros pensamientos, pero entonces llega una nueva ola de pensamientos y puede que inclusive nos haga retroceder. Posiblemente caigamos de nuevo bajo su influencia y desarrollemos dudas con respecto a la unicidad del Creador. Así es el sistema. Y nuevamente tendremos que luchar contra estos pensamientos y una vez más sentiremos la necesidad de dirigirnos al Creador en busca de ayuda y para recibir la luz. De manera que podamos superar dichos pensamientos y entregarlos al gobierno del Creador. Y así sucesivamente. El estado en el que recibimos placer por el bien del Creador, es decir, no solamente rendirnos ante nuestro enemigo, el Creador, sino que también nos pasemos a su lado. Esta situación se conoce como recibir en favor del Creador. ¿Por qué le llama nuestro enemigo? Lo dice en el sentido de que las cualidades del Creador son exactamente contrarias a nuestras cualidades. A eso le llama que el Creador es nuestro enemigo, nada más. No especulen. Bueno, el estado en el que recibimos, repito, placer por el bien del Creador, es decir, no solamente rendirnos ante nuestro enemigo, el Creador, sino que también nos pasemos a su lado. Se conoce como recibir en favor del Creador, la línea media. El orden natural de nuestra elección de acciones y pensamientos, es tal que consciente o subconscientemente siempre elegimos el camino que nos recompensará con mayores placeres. Y la persona despreciará los placeres menores en favor de los mayores.
No hay libre albedrío o libre elección en este proceso. Ya lo comentábamos nosotros. El derecho de elegir y la libertad de decidir solamente van a aparecer cuando decidimos tomar decisiones con base al criterio de la verdad y no del placer. Es decir, esto ocurre solamente cuando decidimos continuar por el camino de la verdad a pesar del sufrimiento que eso nos trae. Sin embargo, la inclinación natural del cuerpo es evitar el sufrimiento y buscar placer de cualquier manera. Y esta tendencia obstruirá a la persona a tomar decisiones basadas en el principio de la verdad. La persona que aspira a llevar a cabo la voluntad del Creador debe poner todos los deseos personales por debajo de los deseos del Creador. Y entonces tu trabajo interno es preocuparse constantemente por percibir la grandeza del Creador, para obtener la fuerza suficiente a fin de realizar la voluntad del Creador en vez de la voluntad propia. El grado en el cual creamos en la grandeza y la fuerza del Creador, pues va a determinar nuestra capacidad de satisfacer sus deseos. Así, debemos concentrar todos nuestros esfuerzos en captar la grandeza del Creador, debido a que el Creador desea que sintamos placer. Él creó en nosotros el deseo de ser gratificados, ya lo sabemos. No hay otra cualidad en nosotros aparte de este deseo. Eso dicta cada uno de nuestros pensamientos y acciones, y eso programa nuestra existencia. En Kabbalah, el egoísmo se conoce como un ángel malévolo, por eso hablamos de maldad, una fuerza malévola, porque nos regula desde lo alto al enviarnos placer y de forma involuntaria nos convierte en sus esclavos. El estado de obediente sumisión a esta fuerza se conoce como esclavitud o exilio, galut del mundo espiritual. Esto es muy importante y no lo olvidemos. El egoísmo en Kabbalah se conoce como el ángel malévolo, una fuerza malévola. ¿Por qué? Porque nos regula desde lo alto al enviarnos placer y siempre estamos buscando ese placer para nosotros, en todos nuestros deseos. Y entonces, de forma involuntaria, nos convierte en sus esclavos, repito. Así pues, el estado de obediente sumisión a esa fuerza o a esta fuerza se conoce como esclavitud o exilio, que en hebreo es galut del mundo espiritual. Si el egoísmo o este ángel malévolo no tuviese nada para dar, no sería capaz de lograr el dominio sobre el ser humano. Al mismo tiempo, si pudiéramos abandonar los placeres ofrecidos por el egoísmo, no seríamos esclavizados por ellos. No somos capaces de salir del estado de esclavitud. Pero si procuramos hacerlo,
lo cual es considerado ya nuestra libre elección, a través de la sabiduría de la Kabbalah, a través del sendero, siguiendo las misbot, las reglas y las leyes de la Kabbalah, entonces obviamente el Creador nos ayudará desde lo alto, quitando los placeres con los cuales nos tienta el egoísmo. Y esto da como resultado que podremos partir del dominio del egoísmo y llegar a ser libres. Es decir, partiendo desde nuestro egoísmo, lo transformamos en altruismo y llegamos a ser libres. Además, al llegar bajo la influencia de las fuerzas espirituales puras, experimentamos placer, un placer muy especial en las acciones altruistas. Y nos convertimos en servidores del altruismo. Ese placer por el altruismo es muy complicado que aparezca en el trabajo interior, pero va a aparecer cuando nosotros reconozcamos y caminemos por el sendero de la Kabbalah. Y concluye el Raf. En conclusión, nosotros como individuos somos esclavos del placer. Punto número 1. Si obtenemos nuestro placer como producto de recibir, entonces somos esclavos del egoísmo. Punto número 2. O del faraón o del ángel malévolo, llámenle como que ustedes quieran. Si obtenemos, en cambio, nuestro placer del otorgamiento, y ya lo veremos cómo se logra esto, entonces somos sirvientes del Creador, somos sirvientes del altruismo, porque el Creador es altruismo. No olviden esto último, el Creador es altruismo. Pero no podemos existir sin recibir alguna forma de placer. Eso ya es innato en nosotros. Esta es la esencia humana. Es la manera en la que el Creador ha diseñado a los seres humanos. Aunque no te guste, aunque reniegues o aunque no lo quieras reconocer. Y este aspecto no puede ser cambiado. Todo lo que debemos hacer es pedir que el Creador pues nos confiera el deseo del altruismo. Esta es la esencia verdadera de nuestro libre albedrío y de nuestro rezo. Muy bien, con esto terminamos el punto 32. Lo vamos a estar viendo persistentemente en profundidad, arriba, abajo, a todos los lados, conforme vayamos avanzando en el sendero. El punto número 33 sería, el Rab lo titula como recibir con el fin de dar. Pero esto lo vamos a leer en la próxima ocasión. Gracias y buenas noches a todos.